un lugar que entrelaza la memoria, la arquitectura y una larga historia que atraviesa generaciones. Conozcan el Cementerio General de Santiago, una gran necrópolis evocada al descanso eterno y una historia plasmada desde los inicios de la República de Chile. Bienvenidos al Cementerio General de Santiago, un lugar importante para la cultura, la historia y la tradición del país. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas nada. Ahora vamos a conocer este histórico lugar. El Cementerio General fue inaugurado el 9 de diciembre de 1821 por el director supremo de Chile, Bernardo O'Higgins, en aquella época. Cuenta con alrededor de 86 hectáreas y cerca de 2 millones de personas sepultadas a día de hoy. A mi espalda se encuentra la entrada al Patio de los Disidentes número 1, el primer lugar establecido para la sepultura de los no católicos en el cementerio. En un inicio, en el Cementerio General no podían ser sepultadas las personas no católicas, ya que este cementerio era administrado por la Iglesia Católica de aquella época. Luego de ciertas presiones por la sociedad pública civil, se construyó el Patio de los Disidentes número 1 para albergar a las personas no católicas o creyentes pero que no profesaban la religión como tal. En 1854 se crea el Patio de los Disidentes número 1, con autorización de la Iglesia Católica Chilena. La creación de este patio permitiría crear sepulcros para los cristianos protestantes. La Iglesia aludía que era esencial que el lugar bendito estuviera materialmente separado del lugar profano. Este patio estaría separado del resto del cementerio por un muro de 3 metros de alto por 7 metros de largo. En 1871 se establecieron los primeros decretos que permitirían las primeras sepulturas sin distinción de credo. Antes de la creación del Patio de los Disidentes, los no católicos eran enterrados en un basural a un costado del Cerro Santa Lucía. Durante muchos años, después de la creación del Patio de los Disidentes, había una placa que citaba a la memoria de los desterrados del cielo y de la tierra. El casco histórico del cementerio es un área de 28 hectáreas donde hay construcciones previas a 1930 y son el 95% de tumbas de mayor valor patrimonial de este lugar. El cementerio emula una enorme ciudad compuesta por calles, avenidas, pasajes, pequeñas plazas y pequeños parques. Dentro del área del casco histórico, que es catalogada como zona protegida, se encuentran más de 170 personajes históricos, en más de 70 manzanas en las que se encuentran tumbas, mausoleos y más de 200 esculturas de carácter patrimonial. Entre 1832 y 1891 se plantaron variedad de especies arbóreas como cipreses, magnolios, olmos, araucarias, entre otras especies. La capilla gótica, que es este lugar, es una de las edificaciones más antiguas del cementerio y fue edificada en el año 1896. Junto con el patio histórico, alberga las tumbas más antiguas del cementerio. Entre 1896 y 1979 descansaron en la capilla gótica los restos de Bernardo O'Higgins. Su monumento fúnebre sería trasladado a una cripta subterránea donde hoy se encuentra el altar de la patria en la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de la Moneda. En el patio histórico se pueden encontrar tumbas de importantes y trascendentales personajes de la historia independentista y quienes marcaron los inicios de la República de Chile. Entre las diversas sepulturas de personajes históricos que se pueden encontrar a lo largo del Cementerio General están los presidentes Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Pedro Aguirre Cerda, Pedro Montt o Manuel Bulnes.
Los distintos estilos arquitectónicos que tiene el Cementerio General en sus mausoleos y en sus esculturas marcan un hito con respecto a ser uno de los museos de cielo abierto más grandes del país. Entre los estilos arquitectónicos de los mausoleos y tumbas se pueden encontrar los estilos egipcio, griego, morisco, gótico, romano, mesoamericano, entre muchos otros. También posee mausoleos históricos y conmemorativos en base a hitos de la historia de Chile, como la batalla del Morro de Arica, los mausoleos de los héroes de la independencia, mausoleos de sociedades civiles en Chile como el mausoleo croata, el mausoleo español, el mausoleo de socorros mutuos y muchos otros que destacan la importancia de ciertas ramas de diferentes áreas de la sociedad. Bueno, la Capilla Verde, que está a mi espalda, fue uno de los primeros mausoleos de carácter público del cementerio. Esto sería para dar el beneficio y las ventajas de un mausoleo a las personas que no tenían los recursos para estar en uno. Es uno de los edificios más grandes del cementerio y siendo uno de los puntos turísticos más destacados del lugar. Construida en piedra ranquén y diseñada por Carlos Corsi, la Capilla Verde evoca un estilo de Partenón grecorromano permitiendo los mismos privilegios de un mausoleo familiar o institucional a personas que no podían acceder a uno privado por razones económicas. Otro de los puntos turísticos, históricos e importantes del Cementerio General es el icónico Mausoleo de la Alhambra o Mausoleo Ecléctico, perteneciente al político y diplomático chileno de la alta sociedad Claudio Vicuña, fallecido en el año 1907, pero fue importante político durante el siglo XIX. En un estilo morisco de la Edad Media, el mausoleo Alhambra o Ecléctico fue uno de los primeros mausoleos de carácter exótico del cementerio, marcando una tendencia que iría creciendo con el paso de los años. Frente al acceso principal del cementerio se encuentra la Plaza La Paz, la cual evoca a la Plaza San Pedro del Vaticano. En el centro se encuentra el Monumento al Dolor, en memoria de las víctimas del incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús en 1863, donde murieron más de 2000 personas. Este hecho es uno de los peores catástrofes de la historia de la ciudad de Santiago. Cada calle y pasaje del cementerio tienen su propio nombre, así es más fácil identificar y transitar a través de él. Pero también vas a encontrar mapas que destacan a personajes históricos, monumentos que circundan o están cerca del área donde tú te encuentras. La inmensidad del cementerio genera de que te puedas perder todo un día recorriendo este lugar. El recorrer cada rincón, encontrar siempre algo nuevo, encontrar siempre algo destacable, algo importante para conocer. Es un lugar de mucha riqueza arquitectónica, histórica, cultural. Siempre hay que recorrerlo, siempre hay que fijarse en detalles porque puedes pasar 2 o 3 veces por un mismo lugar, pero siempre vas a encontrar algo nuevo en que fijarte. ¿Qué te ha parecido este lugar? Si te ha gustado el video, recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que voy subiendo para ti. Así que nos vemos en la próxima.